Buenas tardes, se reanuda la audiencia siendo las 1:45 de la tarde. Y haciendo una introducción a lo que nos ocupa, el despacho, antes de decretar la suspensión o el receso de la presente diligencia, había escuchado cada uno de los intervinientes respecto de la solicitud que hiciera la Fiscalía de precluir la acción penal en contra de cada uno de los procesados por el delito de falsedad material en documento público. Igualmente, se escuchó en voces de las víctimas reconocidas en este asunto la protección de sus derechos e igualmente las circunstancias especiales en que se desarrolló toda esta actuación penal, llamando la atención del despacho de que efectivamente a pesar de no existir duda en las partes de la no existencia de la conducta punible respecto de los que han sido traídos o imputados, sí salta a la vista situaciones especiales que merecen investigaciones que se adelanten al respecto. Por ello, esta judicatura, después de haber escuchado cada una de las intervenciones y concretamente la del señor fiscal, en la providencia y para poder decidir sobre la procedencia o no de la preclusión de la acción penal, analizará el tema estableciendo problemas jurídicos que se deben resolver. Y el primer problema jurídico que trae con ocasión de este caso obedece a la procedencia de la preclusión cuando la acción penal está encausada o cuando ya existe un escrito de acusación. Y para ello diremos delanteramente que de acuerdo a lo establecido en nuestro Código de Procedimiento Penal y en cabeza de la agencia fiscal, en cualquier etapa del proceso, el ente acusador o los sujetos interesados o intervinientes en el proceso podrá solicitar ante el juez de conocimiento la solicitud de preclusión ante las circunstancias que permitan entender no poder ejercer la acción penal o encontrar efectivamente que el procesado no fue quien la realizó, o sin adentrarnos a más que se cumplan los supuestos jurídicos establecidos en el artículo 332. Y que la ley ha puesto en cabeza del ente acusador el ejercicio de la acción penal y ella misma es la que podrá solicitar que ésta se extinga a través de este medio procesal, que no es otro que es una forma anticipada de administrar justicia cuando se evidencia situaciones fácticas que permitan inferir que no se realizó la conducta o que el imputado es ausente en la intervención del delito o la inexistencia del hecho investigado, tal como lo formulare o expusiere la agencia fiscal para demostrar su petición. Por ello, entonces, para esta judicatura no hay duda que resulta procedente el análisis o estudio de la solicitud de preclusión, inclusive en esta etapa del proceso donde ya existe un escrito de acusación. Y que para la Corte Constitucional, en el análisis de constitucionalidad de nuestro Estatuto Adjetivo Penal, consideró que en el nuevo sistema penal acusatorio, la preclusión tiene sentido en cualquier etapa del proceso, inclusive cuando ya exista juicio o juzgamiento, porque permite entonces, con los elementos materiales probatorios, acabar de manera pronta un juicio penal que no se debe continuar. Por lo tanto, resulta procedente, como se dijo, el estudio de la solicitud de preclusión y da por sentado entonces o solucionado el primer problema jurídico. La segunda inquietud, también de carácter jurídica, está dada en la verificación de la causal que permite
la solicitud de preclusión y que en voces de la agencia fiscal la encuadró en el numeral tercero del artículo 332, que a su tenor dice: el fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: inexistencia del hecho investigado. Y para ello, tal como fuere avalado por los sujetos procesales que han intervenido, se encuentran los elementos materiales probatorios para inferir, sin duda alguna, que los procesados señores Carlos Guillermo Peñaranda Mazón, Rubí del Socorro Bustillo Matera y Ernesto Yepes Hernández no están inmersos en la conducta endilgada por la agencia fiscal descrita como falsedad material en el documento público, y que ello obedece a que el documento que fue declarado como espurio al principio y que permitió la acusación efectivamente corresponde a uno emitido por autoridad legal dentro de sus facultades y con el grado de originalidad, y que en él no se encontró, así como lo sustentó la Fiscalía, algún grado de falsedad, y por ello permite entonces, sin duda alguna, reconocer que la conducta por el cual se le pretendió acusar es inexistente. Igualmente, el despacho observa de la carpeta que contiene toda la actuación penal que llevó a cabo la Fiscalía 29 Seccional y analizó no solamente las entrevistas que se le tomaron a los procesados, que demostraron con mediana claridad, uniformidad, homogeneidad, que no se incurrió en la falsedad material del documento público, sino que por el contrario, este es cierto, no es mendaz, y que obedecía efectivamente a una orden emitida por un juez en ejercicio de sus funciones y con clara en desarrollo de un proceso de carácter ejecutivo que debía cumplirse. El despacho no cuestionará el hecho y no tiene por qué hacerlo frente al término de cómo llegó el registro o ese oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Plato. El objetivo de la acción penal radicada en cabeza de este juez de conocimiento estaba dado en verificar si en verdad el tipo penal se cumplió. Y es que la adecuación de un comportamiento descrito como típico debe estar demostrado en los supuestos fácticos y elementos materiales probatorios que debía contar la Fiscalía para mantener la acusación o el señalamiento que se le hiciere a los procesados. Es que la conducta debe ajustarse a las exigencias materiales definidas en el respectivo precepto, establecido en el Estatuto Penal como tipo objetivo del delito, tales como sujeto activo, acción, resultado, causalidad, medios y modalidades de comportamiento. E igualmente deben cumplirse lo que tiene que ver con la conducta de los señalados como posibles responsables, es decir, el dolo, la culpa o la preterintención, establecido en el legislador en cada norma y es lo que se conoce en la doctrina como el tipo subjetivo. En el entendido de que acorde con el artículo 21 del Código Penal, todos los tipos de la parte especial corresponden a conducta dolosa, salvo que la ley prevea expresamente que se trate de procederes culposos o preterintencionales. Pues bien, para determinar si en verdad, como lo argumentó la Fiscalía, coadyuvado por los sujetos procesales que aquí han intervenido, si el comportamiento de los señores Carlos Guillermo Peñaranda Mazón, Rubí del Socorro Bustillo Matera y Ernesto Yepes Hernández se adecúa al tipo objetivo examinado, analizándolo en cada uno de sus elementos, y por ello se dirá que se trata, el delito obliga a que exista un servidor público, y sí, este lo cumple. En ejercicio de sus funciones, sí, también lo cumple. El extender un documento público que pueda servir de prueba, no hay duda que este oficio
ameritaba o servía de prueba para determinar la existencia de una medida cautelar. Sí lo cumple. Ahora, que este delito consigna una falsedad, no lo cumple. Y como ello no lo cumple, es pertinente, resulta conducente a aceptar la inexistencia del tipo penal y que permitiría la prosperidad de la solicitud de preclusión. Es que la confrontación del documento, el cual fue tildado de falso, con el contenido del artículo 287 del Estatuto Penal arroja como resultado que no están presentes todos los elementos del tipo, situación que impone en resultar victoriosa la solicitud de preclusión que hiciera la Fiscalía, en un acto efectivo de gallardía, de reconocimiento por parte del Estado que no podía seguir y mantener una acusación con fundamento en los hechos y elementos materiales probatorios que permitieron al antiguo fiscal presentar siquiera una acusación. Por lo anterior, entonces, de acuerdo a lo efectivamente demostrado en esta audiencia y lo verificado por esta judicatura, resultaría procedente conceder la preclusión de la acción penal en contra de los procesados. Ahora, es evidente que también resulta como problema jurídico la protección de los intereses de los terceros intervinientes y que quieran o no tienen algún tipo de relación o interés en las resultas de este proceso. Y que en aras de ellos permitieron no solamente al denunciante entablar y poner a funcionar el ejercicio de la acción penal por la Fiscalía, sino que también permitieron solicitar al juez de control de garantía una medida de carácter provisional que intentara, en los términos del artículo 101 del Estatuto Adjetivo Penal, la cancelación del registro de la medida cautelar de embargo, que es lo que motivó el presente estudio penal. Igualmente están los intereses de quienes están solicitando el retirar del mercado el bien inmueble en el cual se debía registrar el embargo y que efectivamente, como se dijo en esta audiencia, tiene interés y puede catalogarse como víctima y que era factible recibirlo y hacerlo partícipe de esta audiencia con la sola argumentación de que tenía interés. Y para ello se dirá de la siguiente manera: las consecuencias que trae la resolución o la decisión de precluir la acción penal en contra de los procesados es una providencia que tiene el carácter de sentencia y como tal obliga a retrotraer las circunstancias de los hechos antes de la ocurrencia del supuesto delito y que una vez demostrado que aquí no existió, debía retrotraerse y mantenerse al estado anterior en el que fue entablada la denuncia. Es por ello que las solicitudes que hicieron los sujetos catalogados como víctimas en esta audiencia, no puede hablarse entonces aquí de restablecimiento del derecho, por cuanto la obligación que deviene de la misma es de la existencia de un delito. Y como vemos, aquí hemos demostrado que no existió. Y si es el delito fuente de las obligaciones o de las facultades de reparar, y si aquí se demostró de que este no existió, no podemos hablar de reparación. Lo que sí se puede hablar es del levantamiento de las medidas que se hayan decretado, las medidas cautelares que se hayan decretado con ocasión a la acción penal o la supuesta realización de la conducta punible. Hecho que no salen de la voluntariedad de este operador judicial, sino que está estatuido en el mismo Código de Procedimiento Penal como efectos de la resolución de preclusión, de la decisión de preclusión. Establecidos en el artículo 334, que dice claramente que se revocarán todas las medidas cautelares que se hayan impuesto.
con clara intención de devolver el estado o el status quo antes de la realización de la conducta punible. A este respecto, la Corte Constitucional, en sentencia de tutela T516 del 2006, consideró que el respeto constitucional al debido proceso, del cual son titulares los terceros en el proceso penal, y que ha establecido esa corporación a través de líneas jurisprudenciales, que para que se puedan cancelar los registros obtenidos fraudulentamente debe proceder la oportunidad de controversia por parte del sindicado y de los terceros incidentales de buena fe, para que estos, dentro del mismo proceso o actuación penal, puedan hacer valer sus derechos. Segundo, ha dicho la Corte que la cancelación de los registros debe entenderse en todo caso como una medida que puede pronunciarse por el funcionario judicial en desarrollo del proceso y que solo es irrevocable cuando se resuelva la responsabilidad del sindicado por virtud de una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, es decir, que establezca que efectivamente se realizó la conducta punible y que quien fue llamado como acusado ha sido condenado por esa conducta. Con la imposición de la medida cautelar no se afecta el derecho de propiedad adquirido con justo título y conforme a las leyes civiles, por cuanto aquella tiene el carácter de preventivo, es decir, que la medida decretada por el juez de control de garantía, concretamente en este caso por el juez segundo promiscuo municipal de Plato, en su función como juez de control de garantía, tiene el carácter de provisional, no definitivo. Por ello, el funcionario judicial, al decretar este tipo de medidas, debe velar y proteger no solamente los derechos del que haya demostrado tener el carácter de víctima, sino de todos aquellos terceros de buena fe que tengan intereses propiamente dicho con fundamento en ese registro o en el bien que tenga que ver como objeto. Todo lo anterior para tratar de decir que efectivamente la competencia de esta judicatura está dada al levantar, si se acepta como se hizo, la preclusión de la acción penal en contra de los procesados, levantar las medidas cautelares que se haya decretado en manera general. Y si eso afecta efectivamente la que ha decretado el juez de control de garantías con ocasión a este asunto, deberá levantarse. ¿Para qué? Para que se establezca o se restablezca el status quo o la situación jurídica antes de la entablada de la denuncia o de los hechos que motivaron el presente proceso penal. Por lo anterior, el juzgado promiscuo del circuito de Plato, con funciones de conocimiento, dentro del presente proceso penal, identificado con la radicación 47.555, 3189, 001, 2014, 00096, donde se persiguió a los señores Carlos Guillermo Peñaranda Mazón, identificado con la cédula 12.588-238 de Plato Magdalena, a Rubí del Socorro Bustillo Matera, identificada con la cédula 39.086-596 de Plato Magdalena, a Ernesto Yepes Hernández, identificado con la cédula 12.581-636 del Banco Magdalena, resuelve aceptar la preclusión de la acción penal en su contra y como consecuencia de ello cesar con efecto de cosa juzgada la persecución penal en su contra. Igualmente, revocar todas y cada una de las medidas cautelares que se hayan decretado con ocasión a esta acción penal, especialmente la establecida con el oficio
816 de mayo 15 del 2014, por medio del cual ordenó el levantamiento y la nulidad del registro del oficio o los oficios con medida cautelar número 085-0859 de diciembre 7 del 2011, procedente del Juzgado Único Civil del Circuito del Banco Magdalena, sobre el bien identificado con matrícula número 226-267 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato Magdalena. Igualmente, teniendo en cuenta las denuncias que se han establecido en esta audiencia, el despacho no pasará por alto la misma y por ello conminará a la Fiscalía General de la Nación, si bien lo considera, proceda a abrir las investigaciones penales contra todos y cada uno de los que considere responsable de cualquier conducta catalogada como penal o conducta punible que den pie a estos actos. Todas y cada una de las conductas que se han podido ser generadoras de algún tipo de responsabilidad. La presente decisión queda notificada en estrado, contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía. Sin recurso, señor juez. Ministerio Público. Sin recurso, señor juez. La víctima. Víctima. Señoría, yo ahorita pongo el recurso de apelación. La otra víctima. Señoría, sin recurso y pendiente a la oposición del argumental que haga cualquiera de los sujetos intervinientes. Las defensas. Sin recurso, señor juez. Sin recurso, señoría. Sin recurso, señor juez. Como resulta procedente la interposición del recurso de alzada, le concede el uso de la palabra esta judicatura al apoderado de la víctima para que sustente su medio impugnativo. Doctor. Su señoría, aquí se ha hablado de que no hay falsedad en documentos públicos. Y yo sostengo lo que dije al momento de que me dieron la palabra, de que sí, que había falsedad ideológica en documentos públicos. Le voy a explicar, primera parte, el por qué, y después le digo el por qué hay fraude procesal, su señoría. Primero, en el municipio de Plato Magdalena se registró el día 7 de diciembre del 2011 un oficio número 085 proveniente del juzgado del Banco Magdalena. Este documento lo fue recibido en original y no en fotocopia, ni mucho menos en fax, tal como lo menciona la señora Ruby del Socorro Bustillo Matera, que ella dice y describe al señor que se lo entregó como una persona alta, de tez morena, al que no le recuerda mucho su nombre, el cual estaba esperando que abrieran la puerta para ella entrar. Lo más curioso es esto, señor juez, que esta persona, este oficio fue expedido en el Banco Magdalena el día 7 de diciembre del 2011 a las 8 de la mañana, y a las 8:07 ya estaba siendo registrado personalmente por una persona en instrumento público. ¿Cómo es posible que de Banco Magdalena hacia el Plato Magdalena, que son como más de 5 o 6 horas, en 7 minutos se realizó
esta inscripción. Y como lo dice la señora que lo recibió, ella dice que lo recibió personalmente, lo recibió originalmente y no en fotocopia, ni mucho menos en fax. Entonces aquí tuvo que haber una compenda de que posiblemente ese oficio salió un día antes del municipio del Banco Magdalena, que todavía no había salido la orden del señor juez, ya que la orden del señor juez para que se inscribiera eso salió el 7 de diciembre del 2011 y fue a las 8 de la mañana y fue registrado el mismo 7 de diciembre a las 8 y 7 de la mañana y fue registrado con el número 085. Otra cosa, señor juez, ¿cómo es posible que van a haber dos registros, dos oficios por el mismo caso? Aquí se encuentra el oficio 085 del 2011, firmado por el señor secretario juzgado único civil del circuito, 085. Y también se encuentra otro, el 0859. ¿Cómo es posible que van a haber dos oficios registrando el mismo bien inmueble? Registrando la misma medida cautelar del Banco Magdalena, del embargo de un bien inmueble que estaba. Y eso está probado de que fue a las 8 y 7 de la mañana, porque lo dice la señora que recibió dicho oficio. Y como quiera, que en realidad yo le doy la razón tanto a ella como al señor registrador, que ellos fueron de buena fe engañados. ¿Por qué? Porque ella recibe un documento en original, entonces a ella no se le puede juzgar ni por falsedad, porque ella no falseó nada, ni por fraude procesal, porque ella no lo ha hecho. Ellos fueron los sujetos pasivos del delito, tanto el señor registrador como la secretaria que recibió la documentación. Aquí lo que hay que investigar, señor juez, lo que hay que investigar, qué personas son las que están detrás de esto, no como lo dijo mi compañero anteriormente, el colega anteriormente, que fue mi prohijado y el señor juez y no sé qué otra persona, que yo sin prueba no puedo decir quién son las personas, pero de que sí hubo una falsedad ideológica, sí la hubo, señor juez. De que no la cometió el señor registrador ni la señorita secretaria de eso, estoy de acuerdo con eso, pero sí lo hubo. De buena fe ella inscribió, porque ella lo dice en su declaración, aquí lo dice, para texto se lo leo. Ella dice, yo tengo 30 años de ser funcionaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Plato Magdalena. El día 7 de diciembre del 2011, a eso de las 8 a.m., cuando llego a mi oficina me encuentro con un señor de estatura alta, tez morena, al que no le recuerdo la cara ni mucho menos su nombre, el cual estaba esperando que abriera la oficina para adelantar alguna diligencia. Cuando se abre la oficina, se acerca a la ventanilla y yo lo atiendo. Le recesiono un documento correspondiente a un oficio de embargo número 085. 085, proveniente de un juzgado del Banco Magdalena. Ese documento lo recibo en original y no en fotocopia, ni mucho menos en fax. Yo le dije a esta persona que esperara un momento mientras se acomodaba una cosa del sistema. O sea, señor juez, antes de las 8 ya tenía ese señor el registro en sus manos. Y aquí están diciendo que salió el día 7 de diciembre del 2011. ¿Cómo hizo para llegar ese oficio de allá? Sería que le fue entregado un día antes y se lo fregaron acá, y cuando se dieron cuenta de que era el 085, que era de un proceso diferente a este que hicieron, llamaron, me imagino yo, subjetivamente digo que posiblemente llamaron a esta persona para que dijera, ve y presenta ese documento rápido, y después le enviaron el otro con el otro número, con un número hecho a mano, señor juez. Y yo
En lo poco que tengo de experiencia, le digo que aquí sí hubo una falsedad ideológica. Por lo tanto, le pido al señor juez que se analice esto y que me conceda la apelación, porque sí hay una falsedad en documentos. Y en cuanto a mi representado, él fue un comprador de buena fe. Él no ha hecho ninguna componenda con nadie, fue un comprador de buena fe que llegó a la oficina de instrumentos públicos y solicitó un certificado de extradición, y en ese certificado decía que no había ningún embargo. Y resulta que posteriormente sale el embargo, señor juez. Sí hubo una falsedad, que utilizaron al señor registrador o a su dependiente para que registrara. Ella lo puede registrar porque todo el documento que llevan original lo registra. Ella tampoco le va a decir a él, esto te lo trajeron enseguida. No, ella lo registra. Pero sí hubo una falsedad ideológica. ¿Por qué? No sé si era que iba a entrar primero el registro de la compra hecha por mi defendido, o no sé por qué, porque eso pudieron, así como lo registraron a las 8 y 7, pudieron registrarlo a las 2 de la tarde, y eso era legal, porque está el término del tiempo que transcurre de un lugar a otro. No que porque digan que no, que ellos tienen que registrar, que eso puede. No, señor, hay un término de distancia, y en ese término de distancia tiene que verse. Se tiene que ver, porque una distancia de un municipio que está lejos, como Banco Magdalena acá, no se puede registrar el mismo documento 7 minutos después, a no ser de que esa persona que lo registró lo obtuvo un día antes o 2 días antes, sin que hubiera salido la orden todavía del señor juez que dio la orden el día 7 de diciembre, señor juez. Por eso yo digo que sí hay una falsedad ideológica, y sí hubo un fraude procesal, porque hicieron caer en error al señor registrador de instrumentos públicos y a la señorita secretaria de él. Por lo tanto, le pido, señor juez, que se me otorgue la apelación de esa medida que usted acaba de tomar, porque se me va a perjudicar todos los derechos que tiene la víctima, porque en esto la víctima principal, porque aquí lo ameritamos nosotros, es mi poderante que denunció. ¿Por qué el señor Aurier, por qué no denunció entonces, como lo estaba diciendo ahorita el colega de la defensa también, que dice que es víctima? ¿Por qué no denunció en su tiempo de que mi poderante se mancualó con el señor fiscal de la época y con el señor juez, y respetando así a dos autoridades que no hay prueba, porque yo sé que él no tiene ninguna prueba de esto? Señor juez, sí hay fraude procesal y hay falsedad ideológica de alguna persona indeterminada, que eso lo tiene que contemplar el señor fiscal. Por lo tanto, le solicito la apelación para que sea su superior el que defina de esto, su señoría. Se le corre el traslado a los no recurrentes, empezando por la agencia fiscal. Doctor. Gracias, su señoría. Atendiendo el traslado que se le da por parte de la Fiscalía, se manifiesta lo siguiente. Muy clara y precisa la decisión del hoy juez de conocimiento en manifestar sobre la solicitud de la Fiscalía, y esto era la preclusión en contra de la investigación que se había iniciado a los señores Carlos Guillermo Peñaranda Mazón, Ruby Bustillo Matera y Ernesto Yepes Hernández. A su vez, la Fiscalía acogerá la solicitud dada en la decisión por el juez de conocimiento en abrir investigaciones por los delitos que haya lugar en la investigación realizada. Es por tanto que la Fiscalía abrirá nuevas investigaciones y será más prudente a la hora de imputarle los delitos a todas aquellas personas que estén involucradas en él. Es por tanto que, en razón
de lo manifestado por el hoy apelante y en el momento justo que éste no se opuso a la solicitud de preclusión realizada por la Fiscalía por el delito que se había imputado y que había traído en escrito de acusación el anterior representante de la Fiscalía 29 Seccional de Plato Magdalena, esto fue el delito de falsedad en documento público. Es por tal razón que la Fiscalía, con la seguridad que nos da los elementos materiales probatorios, abrirá nuevas investigaciones por los delitos a que haya lugar. En esta forma dejo sentada mi traslado. Gracias, su señoría. Ministerio Público. Ninguna intervención, su señoría. La otra víctima. Gracias, su señoría. Yo debo comenzar mi argumentación expresándole al colega, me excusa, no sé su nombre, con mucho respeto. Y lo hago porque en estas lides hay que, cuando vamos a ejercer dentro del proceso adversarial, tenemos que contar con la legitimidad de la actuación que realicemos en el ejercicio, el desarrollo de la audiencia. Porque esto, yo escuché al inicio de las intervenciones luego de la Fiscalía, aquí al colega coadyuvar la petición de preclusión. ¿Eso qué significa en un lenguaje sencillo y claro? Que si yo estoy de acuerdo con lo que todos los sujetos que componen esta bancada, los intervinientes, porque todos somos intervinientes en esta etapa preliminar, porque volvemos a la etapa preliminar, cuando se retira la acusación dejamos de ser el sujeto y volvemos a ser intervinientes todos. Pero usted renunció, usted coadyuvó. Y si usted coadyuva una petición de preclusión, no tiene la legitimidad para argumentar ahora un recurso de apelación porque le es contraria y adversa a lo que el señor juez ha resuelto. Si usted no estaba de acuerdo con la posición del fiscal, usted tenía que oponerse. Usted está llamado a ejercer la oposición a la petición del fiscal como víctima. Pero es contradictorio, doctor, su posición, con el respeto. Usted no podía coadyuvar la petición de preclusión y ahora salirla apelando lo que coadyuvó. No tiene sentido. Los argumentos en el desarrollo adversarial del proceso tienen que ser coherentes. Y la coherencia nace precisamente de la actitud que presentemos en el momento de nuestra actuación. Yo no puedo salir diciéndole al señor juez que coadyuvo la petición del fiscal y después me voy en lance en ristre en la posición de la sentencia que se acaba de emitir, porque yo la coadyuvé. Entonces, ¿qué significa? Que yo estaba de acuerdo con eso. El basamento para estar en discordia con su posición tenía yo que decirlo cuando se me corrió la palabra como víctima. Ese disenso la ley lo establece como víctima, a la víctima le da ese derecho. El código, la 906, prohibía esa circunstancia y la corte en su sabiduría dijo no. Hay que oponerse también a las solicitudes de preclusión. Hay un principio universal de derecho que es el principio de igualdad de armas. Usted tenía ese ejercicio, usted tenía que manifestar aquí sus razones en disenso, no coadyuvarlo. Eso no le da legitimidad. Lo otro, las decisiones hay que controvertirlas con un argumento serio, coherente, razonado y reposado. Usted está diciendo que el auto
el oficio salió el 7 de diciembre de 2011. No es cierto. La providencia del juez civil del circuito del Banco Magdalena dentro del radicado 2011-007-8053, demandante Ariel Emiro Jiménez López, demandado Zulma María Díaz de Villamizar, está adiado y calendado el 2 de diciembre de 2011. Saquemos cuenta, del 2 de diciembre al 7, ¿cuántos días hay? No salieron el mismo día. Eso no salió el mismo día. Y le reitero otra vez, con el respeto de usanza, estos autos no necesitan quedar ejecutoriados. A nosotros nos enseñaron que en materia civil las actuaciones son rogadas, pero hay exenciones. Y una exención de norma de orden público es precisamente el auto que ordena la medida cautelar previa. Eso no necesita quedar ejecutoriado, jamás. Es más, ni siquiera el demandante o el demandado tiene la obligación de reclamarle al secretario que le muestre el cuaderno de medidas previas, porque es reservado. Exención de la publicidad en materia civil. No puede pedirlo. Y si alguien se atreve a osarlo, pedirlo, el secretario tiene que decirle no. Usted tiene 30 años de estar en esto, usted tiene 40 y sabe que no estoy hablando mentira. La exención al principio de la actuación rogada en materia civil es esa, de orden público. Eso no queda ejecutoriado. Y las medidas previas tienen que inscribirse inmediatamente. Eso no es extraño que porque llegó el 7 y que porque llegó el otro. No, no señor, ahí no hay nada de raro. Esa es una actuación pronta, rápida y cumplida, de orden público. Lo otro, el oficio, el 085. Un error en el oficio. Aquí lo demostró el señor fiscal. Suficientemente lo dijo con buenos argumentos de que hubo un error. Ahora, cuando se habla de falsedad ideológica, doctor, ideológica, es porque yo la creo. Yo la craneo, perdóneme el término. Yo la hago. No es que me la imagine, es que tengo que hacerla, que me venga de mi idea. Y si usted coge el oficio supuestamente espurio y lo compara con el auto 2 de diciembre de 2011, es el desarrollo del texto de la providencia. Ahí no se ha dicho que se embarga un terreno de Huguatense a Villarreal. Ahí se habla de embargar el terreno de Zulma María Díaz de Villamizar. Se habla de la matrícula 226-267. Ahí no se está hablando de otro proceso, ni se está transcribiendo algo distinto de lo que hizo, de lo que ordenó, de lo que decidió el señor juez. No. Este es el contexto de lo decidido. Aquí está. No fue el 7, doctor, fue el 2 de diciembre. ¿O será que yo habré falsificado esto? Aquí está la fecha. Usted dice el 2, usted dice el 7, aquí está el 2. Lo puede mirar, su señoría. Aquí está. Entonces, eso no es. No, escúcheme, doctor. Silencio, por favor. Yo estoy no puede interrumpir, doctor. Yo no lo estoy señalando. Doctor, Escúcheme. por favor, los dos, por respeto a esta judicatura y a lo que represento. Señor, escúcheme. Perdón, doctor, escúcheme Sí. bien. No haga señalamiento ni lo muestre. Evitemos manifestaciones, lo mismo usted, doctor. ¿Listo? Continúe. Siga. Su señoría, pido disculpas. No es que esté señalando, es mi forma de gesticular, es la forma de expresar y de manifestar lo que a viva voz estoy diciendo. Yo no puedo ser un convidado de piedra y aquí amarrarme las manos. Escúcheme, no quiero faltar al respeto, ni más faltaba. Entonces yo decía que para que pueda haber una falsedad ideológica, es que quien la crea le nazca eso es de la idea ideológica de aquí. Tengo yo que inventarme la falsedad. Pero si usted coge el auto y mira el oficio,
Es lo mismo. Aquí no se ha ordenado cosa distinta de lo que el juez de la República ordenó. El juez ordenó, embárguese un lote de terreno que corresponde a la matrícula inmobiliaria 226-267. Eso se hizo. Eso se hizo. Aquí está. No hay otra cosa. Lo que pasa es que cuando se está en el ejercicio de esto y estamos en desventaja, obviamente que las cacerías brujas vienen. Todo el mundo piensa que se hubo esto, que hubo el otro. No, aquí hay una actuación diáfana, clara. Sí, la inspección judicial que practicaron en el proceso civil, que es la matriz de esto, porque es que nosotros no podemos pretender armar el proceso aislado de lo que es la fuente donde posiblemente nació la irregularidad, que es el proceso civil. ¿Qué acaba de pasar en el proceso civil? Acaban de ordenar llevar adelante la ejecución. ¿Qué significa eso? Que todo está correcto. ¿Qué significa? Que se desataron las exenciones previas o de fondo o de lo que sé yo que ordenaron ahí y se mantuvo la medida cautelar. Por eso hizo usted bien en ir al archivo, señor fiscal, y revisar de manera detallada la actuación del secretario. Porque usted no fue a investigar al juez, usted fue a investigar fue al secretario. Y encontró todo en regla. Que hay un error en el oficio, se corrigió. Cosa distinta es que el error no estuviera en este oficio, que el error fuera que se hubiera cambiado el documento, el contenido del oficio. Ahí yo estaría con usted y le diría, doctor, hay una falsedad en el documento, en el contenido del documento. Pero no lo hay. Que no podemos hablar de una falsedad cuando el secretario lo que está recogiendo es el querer del juez que le ordena. Oficia al señor registrador de instrumentos públicos para que inscriba esto. Ahí no está diciendo otra cosa. El otro puntico de lo que se refiere el colega sobre la comisión del delito de falsedad y el del fraude. Usted coadyuvó la solicitud de preclusión. Está en audio, está en registro. Todo lo vimos. No es lo que yo lo estoy diciendo por decirlo. No, usted lo coadyuvó y todo lo vimos. No se puede entonces, si yo coadyuvo una petición de fiscalía, no puedo razonar sobre lo que estoy de acuerdo. Ese disenso con el respeto no cabe. No cabe y eso lo que genera es que el recurso interpuesto verbal no esté sustentado. No hay sustentación. La argumentación tiene que ser, como dije, con respeto nuevamente, coherente. Y yo tengo que ser coherente con mi actuación porque yo no puedo coadyuvar la posición de la Fiscalía y de los demás sujetos procesales y después voy a salir que voy a interponer el recurso de apelación porque no estoy de acuerdo. O uno o lo otro. No podemos adoptar posiciones ambivalentes. La posición de los sujetos es una sola conforme al rol que tenemos dentro del proceso. Defensor, víctima, fiscal. Eso es claro. La ley establece cada quien su rol. La ley me dice como representante de víctima hasta dónde puedo llegar. Obviamente que tengo dentro de esas facultades que me da la ley y la jurisprudencia, porque la Corte Constitucional lo ha dicho más de una vez. Y precisamente por ser víctima es que se protege por la ley. La 906 desplazó al sindicado del rol principal.
en el proceso penal. No, ahora es la víctima, es la que hay que proteger. Pero la víctima también tiene que ser consecuente con sus actuaciones. No puedo decir A para después decir B. Con el respeto, nuevamente, doctor, usted debió de oponerse, porque la ley lo faculta, la jurisprudencia lo faculta, de oponerse a la solicitud de preclusión. No coadyuvarla y después venir a apelar. En mi sentir, su señoría, no está sustentado el recurso y la sala, en su sabiduría, debe declararlo desierto. Gracias. La defensa. Gracias, señor juez. Ya lo primero es manifestar que la defensa de Carlos Villamaranda Pazón hace suyos los argumentos esbozados por la Fiscalía previo traslado, al igual que los esbozados por el doctor Hugo Atencia. Y delanteramente quisiera solicitar del señor juez se deniegue el recurso previo a las subsiguientes consideraciones. Como se ha venido insistiendo por parte del anterior interviniente, de que la hora apelante coadyuvó sin ninguna reserva la petición del señor fiscal respecto de la prudencia que debía producirse en esta audiencia. Aparte de ello, quiero aterrizar a esta sala en el sentido de que lo aquí decidido fue la preclusión por el delito de falsedad material en documento público, y lo ahora esbozado por el apelante se sitúa en un escenario distinto a lo decidido por esta audiencia. Es decir, la manifestación respecto de falsedad ideológica o fraude procesal no tiene asidero en la decisión que ahora se recurre. Como consecuencia de ello, no tendríamos insumo para un debate de segunda instancia, porque solicitamos de usted se deniegue el recurso. Gracias, señor juez. Por la defensa de la señora Ruby del Socorro Bustillo, también muy de acuerdo con la sustentación solicitada por el señor fiscal, por lo dicho por el doctor Hugo Atencia y por el compañero de la defensa, el doctor Heiner Vides. Está pidiendo aquí, se sobreentiende de la parte apelante, que siendo los indiciados hoy investigados y que hoy precluidos por este juzgado, señor juez, está solicitando, después de haber aceptado los argumentos del fiscal, que se investiguen ahora por un fraude procesal donde se esboza que no es de resorte hoy, como lo manifestaba mi colega el doctor Heiner. Entonces, pues, también, señor juez, solicito con todo respeto que no se le conceda el recurso al recurrente, porque no hay fundamentos jurídicos y fácticos de sustentación. Muchas gracias. La defensa de Ernesto Yepes Hernández coadyuva en su totalidad los planteamientos esbozados por el doctor Hugo Atencia. Gracias. Habiendo escuchado a cada uno de los intervinientes y obedeciendo a que lo que a continuación debe suceder es que se analice la oportunidad y la legitimación para interponer el recurso de alzada, que haya sido, y que la norma solamente dice que se haya interpuesto y sustentado dentro de la misma audiencia, no le queda más a esta judicatura que concederlo en el efecto suspensivo para que sea revisadas las cuestiones de fondo por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en su sala penal. Y para el efecto, remítase por Secretaría las actuaciones, la carpeta que contiene todas estas situaciones penales para la revisión y desarrollo del recurso alzada. Se pone fin siendo las 2:36 de la tarde. Gracias a los intervinientes por su asistencia.